Hola con todos, bienvenidos a la primera clase de este curso Eficiencia Energética en Instalaciones Industriales, en donde vamos a tratar de abordar las diferentes áreas, tanto eléctricas como térmicas, que vamos a encontrar en la industria. Este curso va a estar desarrollado por varios videos de aproximadamente una hora cada una. Al final de cada video se pretende enviar una evaluación tipo desarrollo de todos los conceptos para identificar todos los conceptos que previamente se han aprendido. Mi nombre es Guillermo Pérez, soy ingeniero mecánico, magíster en eficiencia energética y empezamos. El primer módulo que vamos a ver es oportunidades de mejora de eficiencia energética en la parte industrial. ¿Okay? Entonces, cabe mencionar la importancia de cuando nosotros nos enfocamos en el área de eficiencia energética. La industria está conformada por varios procesos. ¿Okay? Cada proceso tiene su propio procedimiento, tiene sus propios indicadores, consumos, desempeños. Para ello vamos a enfocarnos directamente o como objetivo principal vamos a abordar la suma de varios procesos como un implemento total de entrada y salida que va a tener esta industria. Entrada desde el enfoque energético, la entrada va a ser la fuente de energía. En otras palabras, todos los consumos energéticos, tanto eléctricos como térmicos, puede ser diésel, GLP, búnker, biomasa, energía eléctrica, y de salidas lo vamos a analizar en función de los productos o la producción que genera esta planta industrial. Entonces, para ello, un proceso requiere de ciertos insumos o llamados también requerimientos, en donde esto lleno de fuentes de energía, lleno de materia prima, mano de obra. Cada proceso va a requerir de condiciones de diseño de equipos. ¿Sí? Eso quiere decir que el proceso propiamente define de cierta medida qué equipos conforman este proceso. Entonces, y cada equipo requiere de un propio diseño específico para que se pueda efectuar el proceso. Para ello, en un proceso nosotros vamos a abarcar siempre tres niveles. El nivel 1, cuando nosotros enfocamos o vamos a realizar la eficiencia energética de nuestra planta industrial, debemos partir desde la demanda energética. Para ello, el objetivo principal, antes de hablar de otras posibilidades en el tema de fuentes de energía, en el tema de propiamente el equipo, debemos partir de cómo está nuestra demanda energética. ¿Sí? Hacernos ciertas preguntas si es que estamos consumiendo lo que realmente necesitamos, hay desperdicios, cuán eficientes somos en el consumo de energía, cómo están nuestros procesos respecto a otras industrias que consumen la misma fuente de energía. Entonces vamos desde el último punto, cómo estamos nosotros consumiendo la energía en nuestros procesos. El nivel 2 parte desde el equipo. Básicamente nos enfocamos directamente el tipo de equipo que está generando o está consumiendo la energía. Por ejemplo, aquí puede ser la caldera, qué eficiencia está nuestra caldera, puede ser nuestro horno, puede ser nuestro transformador eléctrico, en donde vamos a mirarlo con una entrada y salida. La entrada, pues la fuente de energía, y la salida, la acción, el trabajo que nuestro proceso necesita para efectuar todos los objetivos o los requerimientos que nosotros necesitamos. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado cómo estamos consumiendo la energía, pasamos al nivel 2 para enfocarnos netamente en el equipo. ¿Cuán eficiente es nuestro equipo? ¿Qué edad tiene nuestro equipo? Se debería sustituir por otro equipo? Básicamente, ¿qué condiciones está nuestro motor? ¿Qué condiciones están nuestras bombas, nuestra caldera,
nuestras tuberías, etcétera. Una vez que nosotros ya hemos identificado propiamente las condiciones o el estado actual de nuestros equipos, pasamos a un nivel 3, que se le conoce como sustituir o complementar la fuente de energía aprovechando mejor los recursos energéticos existentes. En otras palabras, nos vamos a enfocar directamente en la fuente de energía. ¿Qué tipo de energía estamos consumiendo? Puede ser térmica, eléctrica. ¿Hay alguna fuente residual de energía que podríamos nosotros aprovechar? ¿Habría posibilidades de sustituir por otro combustible? Por ejemplo, si estamos hablando de una caldera, ¿cuán eficiente es si reemplazamos por un combustible, por ejemplo, de biomasa? ¿Cuál es la eficiencia de combustión de la biomasa? ¿A qué costo adquirimos la biomasa? O si tenemos con GLP, pasarnos a diésel, la disponibilidad de la fuente de energía, qué eficiencia tendrá nuestra caldera si cambiamos por un quemador a diésel, cómo varían nuestros costos de vapor, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si es una bomba, la fuente eléctrica que viene de la red, puede ser de la red, puede ser un generador eléctrico, puede ser una motobomba. Por ejemplo, si es una motobomba, ¿qué eficiencia tiene esta motobomba? Recuerden que si es un motor de combustión interna, del 30 al 40% es la conversión o la eficiencia de generación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué nos conviene? Entonces, como pueden ver, partimos desde el proceso propiamente, cómo estamos nosotros consumiendo la demanda, cuánta energía eléctrica estamos consumiendo, cuánto diésel estamos consumiendo. En segundo nivel, vamos al equipo, en qué condiciones está nuestra caldera, nuestro horno, nuestra bomba, nuestro motor. Y finalmente vamos al nivel 3. ¿De dónde viene la fuente de energía? ¿Existen otras fuentes de energía aprovechables? ¿Hay algún residual que podríamos aprovechar en este proceso? Y de esa manera abarcaríamos todo desde el inicio hasta el fin de cada proceso. Y lo que se busca es que en cada nivel encontremos una alternativa de mejora, en donde al final el nivel 3, pues si nosotros ya hemos identificado o hemos sugerido mejoras tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, es muy probable que en el nivel 3 requeramos de menor fuente de energía o de menor consumo de energía, tanto eléctrica como térmica. Dice que el análisis y mejoras deben realizarse en el orden inverso al flujo de energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el flujo de energía? Pues obviamente desde la fuente, este puede ser fuente de energía renovable, fuente de energía fósil, ¿sí? Esta fuente de energía eléctrica térmica alimenta un equipo, una caldera, un horno, una bomba, un motor, que transforma o consume esta fuente de energía y lo transforma en trabajo, ¿sí? El trabajo cumple el proceso que requiere la industria, y obviamente el consumo continuo o la utilización de este equipo, de esta tecnología, genera una demanda de consumo de energía. Básicamente se va alimentando continuamente el consumo de energía a medida que se va utilizando. Cabe mencionar que se tiene una relación: mientras mayor producción se tenga, pues mayor consumo de energía. O también, si es que yo quiero aumentar mi producción, debo aumentar el tiempo de operación de mi maquinaria, y eso pues va a aumentar mi demanda. ¿Okay? Entonces siempre vamos abarcando desde la fuente, pasa por la tecnología y al final vamos registrando el consumo de energía. Entonces, como les decía, un ejemplo puede ser un generador eléctrico que me genera energía eléctrica. Esta energía eléctrica podría estar alimentando, en este caso, una bomba al motor de la bomba, y el consumo o la utilización constante de este equipo, de esta bomba, voy registrando cuánto voy consumiendo de energía a medida que pasa el tiempo. ¿Okay? Como les decía, el análisis de mejora de eficiencia energética se debe registrar en orden inverso. Eso quiere decir, primero me voy al registro, a la base de datos, cuánto estoy consumiendo de energía, y comparo con mi proceso. En otras palabras, en función de la fuente de energía, en función del proceso, es lo que yo realmente
demando, es lo que realmente yo necesito en mi proceso, se podría hacer menos, se podría consumir menos sin variar la calidad del proceso o del producto. Por ejemplo, casos de mejora en demanda, puede ser caso de que en procesos térmicos yo tengo un proceso de secado en donde mi proceso de secado lo tengo en horas de la noche madrugada, que en esos casos tengo una baja temperatura ambiente. ¿Qué posibilidad hay de que yo cambie mis horarios de secado a horarios del día, de mediodía, donde la temperatura ambiente se eleva y por ende demando de menor consumo de energía? En otros casos puede ser, por ejemplo, en el tema de generación de vapor, a qué presión, básicamente, a qué temperatura me llega el vapor al último punto. Recuerden que cuando nosotros hablamos, o en la mayoría de los casos, hablamos de consumo de vapor, estamos hablando de procesos térmicos, de transferencia de calor. Entonces la temperatura a la que nos llega al último punto es un factor, una variable muy importante. Una identificación de demanda, de eficiencia en demanda, puede ser caso en donde si es que efectivamente la temperatura que llega a mi proceso es la que yo necesito, puede darse que pasa si es que le reduzco un poco la temperatura, puedo tener ahorros en la parte de demanda, o si es que puedo reducir el flujo másico de vapor, o si es que tal vez puedo reducir el tiempo de operación. Entonces todas esas variables me van eh, ayudando a identificar ahorros justamente en el área de demanda final. El otro nivel es el nivel 2. Habíamos hablado de, nos especificamos directamente en los equipos, en estos casos, en qué condiciones están nuestros equipos, con qué eficiencia real o actual están nuestros equipos. Recuerden que a medida que pasa el tiempo, la eficiencia se va desgastando. Por ejemplo, en una bomba, en un motor que tiene rebobinada, que ha sido rebobinada varias veces, va bajando la eficiencia significativamente y pues mientras se mantenga en operación esa bomba con menor eficiencia, si podríamos cuantificar cuánto estamos perdiendo en energía y eso llevarlo a un tema económico, nos puede dar una luz muy interesante de que puede ser caso que tranquilamente podríamos comprar un motor de mayor eficiencia o por lo menos un motor nuevo, que lo que estamos perdiendo de energía tranquilamente podamos cubrir el nuevo costo de inversión. Y finalmente la fuente de energía, en qué condiciones nos llega la energía, si es energía de red, si es energía de autogeneración, qué eficiencia, cuánto necesitamos de energía. En el tema de la parte térmica, por ejemplo, les había comentado si es que cambio de combustible de diésel a GLP, de GLP a búnker, de búnker a biomasa, de biomasa, etcétera. Entonces, en función del tipo de combustible, qué eficiencias yo tendría en mi equipo, en mi tecnología, qué disponibilidad habría de la fuente de energía y, en el mejor de los casos, pues identificar que yo tenga ahí algún residual energético que pudiera aprovechar en este proceso y así disminuir el consumo de esta fuente. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, siempre se sugiere que este análisis se lo haga por proceso, ¿sí? O si es que ustedes gustan, puede hacerlo por equipo. Si yo tengo una caldera, me voy al final, esta caldera, qué procesos me alimenta de vapor, a qué temperatura, al final, el último punto, a qué temperatura me llega y a qué flujo másico, ¿no? Si es una bomba, desde dónde me llega la energía eléctrica, cómo está el tema de distribución del cableado eléctrico, en qué condiciones está mi bomba, ¿sí? Y los tiempos de operación, el punto de operación de la bomba, en qué eficiencia está operando mi bomba, ¿sí? Por ejemplo, si es iluminación, la tecnología de la luminaria, qué eficiencia tiene, cuántos lúmenes me entrega, luxes estoy yo alumbrando un área en específico, si es que es lo que necesito realmente. Si podría sustituir a luminaria tipo LED más eficiente, de menor consumo de energía, etcétera.
Y así como pueden ver, en función de cada equipo yo puedo hacer este análisis que realmente me puede dar luz o me puede ampliar la visión de que yo puedo encontrar oportunidades de ahorro desde la fuente, posterior de energía y finalmente la demanda. ¿Ok? Como sí sugerencia, es recomendable manejar siempre o ir desarrollando checklists de cada nivel, que puede ser un checklist estándar en realidad, en función del tipo de equipo básicamente. Entonces, vamos a entrar un poco más a detalle en cada nivel para ir identificando o relacionando con los diferentes tipos de procesos que podría contar o lo que tiene una industria en general. Como les había dicho, el nivel 1 se trata de las oportunidades de reducción de la demanda de energía. Entonces empezamos desde la demanda. La pregunta principal que nos debemos hacer, ¿la demanda es la que efectivamente necesito? Para ello pues es importante generar un registro, una data, una base de datos que en función del tiempo vaya a ir registrando cómo va variando el consumo de energía, cómo va variando cuántos galones al diésel por semana, por día, por mes voy consumiendo en función de la producción, puede ser. En el caso específico o puntual puede darse cuántos kilogramos hora de vapor estoy consumiendo en un día, si es en qué factor de carga estoy operando, a qué temperatura al final, al último punto me llega el vapor. ¿Sí? Entonces, independientemente del equipo, como pueden ver, nos podemos nosotros realizar esta pregunta. ¿Realmente ese flujo másico de vapor es el que necesito? Esa, ese caudal y presión en el fluido es el que realmente yo necesito o el que me entrega la bomba. Puede darse que necesita menos presión o esté sobredimensionado mi sistema de bombeo, que puedo tranquilamente sustituir por una bomba de menor capacidad y consumir menor energía. Entonces, ciertas preguntas que nos debemos hacer en función de la demanda. ¿Okay? En ciertos casos, para nosotros identificar si es que es realmente lo que necesitamos, se debería hacer un balance de energía y masa que parte desde la fuente, ¿verdad? Por ejemplo, la energía eléctrica pasa por el transformador y el transformador ya va alimentando a todos los procesos eléctricos. Para ello, el balance de energía es muy importante. Identificar qué cantidad exacta o promedio también es válido de kilovatios hora nos llega a diferentes tipos de procesos, a un proceso en específico, al equipo como tal, para hacernos esta pregunta si efectivamente es lo que nosotros necesitamos consumir. En otros casos, para evitarnos este gran trabajo de hacer un balance de energía de toda la planta, por ejemplo, si tenemos una bomba que queremos, o el sistema de bombeo, queremos identificar si es que la demanda es la que realmente necesitamos, en otras palabras, el caudal y presión que me genera esta bomba es la que realmente yo necesito, parto desde cuánta energía eléctrica, considerando que está alimentado por un motor eléctrico, cuánta energía eléctrica me está consumiendo esta bomba. Hay textos en donde yo puedo considerar una potencia eléctrica activa que me está consumiendo la bomba, y en función de eso voy considerando los tiempos de operación para llevarlos a un tema de unidades de energía. Para ello, pues yo puedo hacer mediciones en campo específicamente de esa bomba o del motor, cuál es la potencia eléctrica real que está consumiendo, y la otra variable sería el tiempo para todo, yo generar registro diario, semanal, mensual, cómo va variando el consumo de energía en función del tiempo. ¿Okay? Para ello, ¿qué es importante conocer? Periodos de operación, como les decía, el tiempo es muy importante porque en demanda los ahorros directos pueden darse el caso en donde yo puedo reducir los tiempos de operación y eso directamente me genera una reducción en la demanda. Otra pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué se realiza de esa manera?
Porque, por ejemplo, el ejemplo que les puse del secador, ¿por qué se seca en la noche y en la madrugada? ¿Por qué no a mediodía en donde tenemos, o en el día que donde tenemos mayor temperatura ambiente? Debemos evaluar. Tal vez cada industria tiene su justificación razonable que deberíamos respetar, y pues eso es que iríamos descartando cada posibilidad de mejora. ¿Cuánta energía se consume? Importantísimo medir. Si es que no hacemos un balance de energía, pues medir en campo, ¿no? Esa bomba, ese motor, cuánta potencia eléctrica, cuánta energía eléctrica me está consumiendo, esa caldera, cuántos galones hora me está consumiendo, y cuántos galones al día, a la semana, al mes. Por ejemplo, el aire comprimido, cuánta energía eléctrica me está consumiendo, los ventiladores, ventilación mecánica, cuánta energía, etcétera. Entonces, importantísimo diferenciar por proceso, por equipo, cómo va variando el consumo de energía. La otra pregunta me dice, ¿cuánta energía se requiere para satisfacer las necesidades? Para ello, aquí es importante relacionar la experiencia con el requerimiento del cliente propiamente. Por ejemplo, el cliente me puede decir, yo necesito tantos galones por hora de agua en este equipo, o tantos kilogramos hora de vapor en este equipo, o tantos grados centígrados de temperatura en este equipo. Pero ahí viene el trabajo del consultor en eficiencia energética, en donde puede hacer cálculos en cómo va variando el proceso, si es que yo puedo variar o cambiar esos datos o esas variables que el cliente menciona. Por ponerles un ejemplo, el cliente menciona de que necesita 50 galones por minuto de agua a horas de la mañana, pero cuando el consultor realiza la visita, verifica que el sistema de bombeo a la salida de la bomba tiene una válvula de estrangulamiento que está cerrada, por ejemplo, al 50%. Entonces, efectivamente es lo que necesitan, pero la instalación no está adecuada a lo que ellos demandan. Entonces puede darse el caso de que, en función de la experiencia del consultor, puede identificar estas características de mejora que el cliente, tal vez ya por costumbre, o tal vez ya por mantener las instalaciones como siempre lo han tenido, y que le han ido bien, no se han percatado de estas pequeñas cosas que al final de hacer ciertos cálculos podrían representar ahorros significativos. Otra pregunta me dice, ¿existen periodos significantes sin operación? Lo he colocado esto debido a que cuando un proceso está parado y tiene una carga eléctrica o térmica inherente, eso quiere decir, tiene ya cierta inercia o mantiene cierta potencia eléctrica o térmica, esto se lo conoce como energía sin uso, energía muerta. Entonces, a pesar de que hay un menor consumo de energía, pero está presente en estos equipos, no, no es un beneficio para la industria tener una inercia térmica en un horno, o extender estos tiempos sin operación. Por ejemplo, en un horno, si es un horno de alimentación continua, no se busca o no se quiere que los hornos estén parados largos tiempos sin producto, debido a que mantener esa inercia térmica dentro del horno ya me representa un consumo de energía, y obviamente no beneficia directamente a la producción. Entonces hay que evitar estos periodos sin operación. El nivel 2, estamos hablando de las oportunidades de mejora tecnológicas que permiten reducir el consumo de energía. En otras palabras, nos vamos a enfocar directamente en la tecnología. Para ello nos vamos a preguntar, ¿se puede mejorar el desempeño de los equipos? ¿Sí? ¿En qué condiciones están nuestros equipos? ¿En qué condiciones están nuestras bombas, nuestro caldero, nuestro horno, nuestro compresor, nuestro transformador eléctrico, nuestras luminarias, nuestros ventiladores, nuestro cuarto frío, nuestro sistema de climatización?
tanta, tantas cosas que nos podemos preguntar y la única respuesta pues lo podemos obtener en función de mediciones y observaciones en planta. Para yo saber en qué condiciones están mis equipos, estoy obligado a cuantificar la eficiencia real o actual que tienen todos mis sistemas. ¿Sí? Y pues eso me da la oportunidad de comparar con la eficiencia inicial o eficiencias nuevas de equipos con nuevas tecnologías y que me pueden hacer lo mismo con menor consumo de energía. Para ello debemos saber nosotros cómo es nuestra operación, cómo es nuestra frecuencia de mantenimiento, cómo es la calidad de energía de la tecnología que nosotros tenemos. En otras palabras, qué eficiencia tienen nuestros equipos, de qué eficiencia lo compramos y de qué eficiencia ahora lo están. Recuerden que, por ejemplo, una bomba que ha sido rebobinada va perdiendo del 3 al 5% y a medida que va pasando el tiempo, esa diferencia de eficiencia ya se va perdiendo y realmente puede hacer caso de que el proceso lo haga correctamente, pero por no tener claro cuál es la eficiencia real y llevarlo a un tema económico, no nos estamos dando cuenta de cuánto dinero estamos perdiendo en ese proceso. La otra pregunta me dice, ¿puede realizarse lo mismo más eficiente? ¿Hay en el mercado bombas más eficientes? ¿Hay en el mercado motores más eficientes? Obviamente la respuesta va a ser sí, en función de las condiciones con las que adquirimos nuestros equipos, o peor aún, si es que ya tiene una vida útil ya vencida, ¿no? De esa manera pues nosotros compararnos nuestra eficiencia real con eficiencias nuevas de nuevas tecnologías nos va a ayudar a tomar decisiones si es que es necesario o no sustituir por tecnologías más eficientes. Los principios del proceso. Antes de nosotros ver la posibilidad de cambiar por nuevas tecnologías, debemos tener muy claro cuáles son, cómo opera o cómo es nuestro proceso, cómo es nuestra demanda, que ya lo habíamos visto previamente. En otras palabras, esta bomba, cuánto caudal realmente tiene que bombear, a qué presión realmente, ¿sí? En qué tiempo, cuáles son los tiempos de encendido y apagado, o en el caso de que sea por automatizado, a qué presión le debo setear esta bomba, cuánto es lo mínimo que debe vencer en presión, si es una caldera, cuánto es el flujo de vapor máximo que debe generar a la presión y temperatura que se necesita, ¿sí? Cuál es el quemador, qué combustible debe consumir este quemador para que me pueda abastecer a tal presión y temperatura el vapor. Entonces, conocer bien mi proceso, ¿no? Básicamente, cuáles son las variables importantes. Por ejemplo, si es un secado, cuál es el caudal de aire caliente que necesito y a la temperatura que necesito. Cómo va variando en el caso de que yo puede ir variando la temperatura ambiente, puede ir variando la cantidad de productos que coloque en mi secador. Si es aire comprimido, cuál es la presión mínima o los FMs mínimos que debe bombear, que debe comprimir de aire este compresor. El horno, cuál es la temperatura máxima o mínima que me debe llegar dentro del horno, del cuarto caliente, si es climatización, etcétera. Entonces, como pueden ver, para nosotros realmente ver la alternativa de cambiar por una tecnología nueva, una tecnología más eficiente, el proceso, las variables de nuestro proceso tenemos que tenerlas muy claras. Otra pregunta me dice, ¿es posible reducir las pérdidas de energía? En el caso de que, bueno, tengo un equipo relativamente nuevo, pero el consultor identifica que la bomba está, a la salida se encuentra una válvula que está estrangulando un porcentaje importante de caudal, eso quiere decir que demanda menos caudal. Es posible reducir estas pérdidas de energía porque la válvula me genera una pérdida. No sé, es posible trabajar, aumentar la producción para reducir la pérdida de energía en la válvula, en la bomba propiamente.
Recuerden que cuando hablamos de un sistema de bombeo, cada bomba tiene un punto, un BP, un punto de operación de mayor eficiencia en la operación de caudal y presión. Si es que yo estrangulo significativamente, voy a mover el punto de operación en la curva y puedo estar trabajando en el área de menor eficiencia de la bomba. Entonces hay que evitar eso, hay que reducir eso si es posible, para tratar de colocarlo en el punto de mayor eficiencia a nuestra bomba. Por ejemplo, si es un caldero, el factor de carga, cuánto en función del combustible que consume mi quemador, mi caldero, cuánto vapor mínimo debo generar, a qué temperatura y presión, ¿okay? En qué tiempos de operación. Entonces, si puedo reducir las pérdidas de energía en tuberías con aislamientos térmicos, si puedo mejorar el área de transferencia de calor en el interior del caldero, o el refractario, las paredes. Entonces, también está abierta esa opción de que podemos aumentar la eficiencia de nuestros equipos existentes. Y el último, nivel 3, es oportunidades de mejora en el aprovechamiento del recurso energético, la fuente. La pregunta importante es, ¿existen opciones de aprovechamiento de recursos energéticos? Aquí llega una serie de alternativas, ¿verdad? Donde podemos tranquilamente, y eso es una gran ventaja de la eficiencia energética, que se une o se relaciona ventajosamente con las energías renovables. La eficiencia energética, a pesar de que la definición dice hacer lo mismo consumiendo menos, no descarta de que podamos nosotros sustituir por una tecnología más eficiente, y si es que esta tecnología aprovecha fuentes naturales renovables, mucho mejor, porque cumple el otro objetivo de la eficiencia energética, que es reducción de costos operativos. Entonces, de esa manera, identificar alternativas o posibilidades de implementación de tecnologías o de fuentes de energía renovables, obviamente a procesos significativos en donde se pueda implementar un análisis de factibilidad, un estudio de factibilidad, y que llegue a ser rentable, ¿no? o llegar a identificar proyectos sustentables y sostenibles sería lo ideal, en donde cumplan las tres variables: ambiental, técnico y social. Para ello, hay ciertas preguntas que dicen: ¿existe una fuente natural de energía que permita reemplazar la fuente actual? Si es que es, por ejemplo, luminarias, podemos abrir el espacio suficiente para instalar paneles fotovoltaicos, para por lo menos reemplazar el consumo de energía eléctrica solo a luminarias. Por ejemplo, si es agua caliente, hay espacio para paneles solares térmicos o colectores solares térmicos para precalentar, o si es que es posible calentar directamente agua caliente, generar agua caliente. O puede ser el caso de biomasa, sustituir quemadores de diésel por quemadores de biomasa, si es que hay la disponibilidad de esta fuente de recursos para combustión directa. Entonces, como pueden ver, hay diferentes tipos de energías renovables que pudieran adaptarse a mis requerimientos en función de lo que yo vaya identificando. El otro punto dice: ¿existe algún desperdicio de energía en este u otro proceso que pueda reutilizarse como fuente de energía? Como habíamos visto el nivel anterior, nivel 1, cuando nosotros tenemos claro nuestro balance de energía, podemos o estamos en la capacidad de identificar estas fuentes o estas energías residuales que estoy perdiendo o que podría aprovechar. Por ejemplo, tengo un horno que en los gases están los gases a 400, 500 grados centígrados, que tranquilamente puedo aprovechar esa energía térmica para precalentar, ya sea o alimentar a un secadero, o puedo precalentar los gases de combustión, o puedo precalentar el agua agua caliente de ingreso al caldero. Entonces, identificar estas fuentes de energías aprovechables, ¿no? Otra pregunta me dice: ¿existe otro uso que se le pueda dar a la energía desperdiciada por el proceso? Esto es importante. En realidad, cuando nosotros identificamos oportunidades de aprovechamiento de fuentes de energía,
Em, el siguiente paso es validar que esa energía se puede aprovechar en un lugar cercano. No me sirve de mucho en realidad que yo pueda identificar, por ejemplo, el calor residual en la chimenea de un horno, pero el proceso de secado está, no sé, a 2 3 cuadras. Prácticamente ahí estaría obligado a no, o bueno, no podría aprovechar esa fuente de energía, ya que trasladar ese aire caliente por ductería, a pesar de que yo la puedo aislar, eh, voy a tener sí o sí pérdidas de energía por transferencia de calor, por distribución, una eficiencia de distribución. La inversión se puede aumentar significativamente y ahí haciendo un balance de costo-beneficio puede hacer caso de que no sea rentable invertir tanto para al final obtener un beneficio energético no tan significativo. Entonces siempre se busca, ¿no? Y esto es, por ejemplo, aplicable al diseño de nuevas plantas industriales en donde los procesos técnicos estén en una sola área específica o estén unidos, los procesos eléctricos en otra área, administrativo en otra área, para relacionar todas las fuentes de energía en el caso de que se pueda aprovechar fuentes residuales y que estén cercanas, ¿sí? Entonces eh, siempre se espera que una industria, una vez que identifique su fuente de energía residual, haya una demanda de energía cercana a esa fuente o a ese calor residual o energía eléctrica residual también. Puede ser caso un sistema fotovoltaico que tengo un excedente y que pueda alimentar tranquilamente al área administrativa, etcétera. Entonces hay que identificar las dos variables, tanto la fuente de calor residual o la energía residual y el lugar cercano donde voy a aprovechar esa fuente residual. Entonces, por ejemplo, lo que siempre se ha identificado, o en función de mi experiencia, se han identificado en industrias que hay muchos equipos funcionando a baja carga. En otras palabras, están sobredimensionados. ¿Sí? Entonces, eso se dan muchos los casos y he estado enfatizando el ejemplo de las bombas, ¿sí? Que he visto casos de sobredimensionamiento, en donde encuentro, por ejemplo, a salida de la bomba válvulas estranguladoras, encuentro bombas en bypass, he encontrado sistemas hidroneumáticos que están operando las bombas a máxima potencia. Y claro, en función de eso, pues ya se podría ver oportunidades de mejora debido a que si es que están mis equipos sobredimensionados, es muy posible que desde la demanda se requiera menor energía y pueda darse caso que el equipo puede ser reemplazado por otro equipo de menor capacidad o más eficiente y de esa manera ir identificando ahorros de energía. La complejidad de mejoras obviamente tiene diversos niveles, ¿no? Correcciones básicas, por ejemplo, la válvula está muy estrangulada, en donde hay algún taponamiento en la tubería o fugas de agua, que subsanando esos puntos importantes o fugas de vapor ya identificamos mejoras o ahorros en el área energética. El otro nivel es mejoramiento y control operacional. Esto puede ser caso en donde ya vamos colocando sensores de operación, sensores de las variables de presión, temperatura, flujo másico, flujo volumétrico, que en función de eso yo en mi equipo vaya generando o vaya trabajando en función de las variables exactas que necesito, de caudal y presión, de kilovatios hora, etc. Entonces eso ya infiere una inversión un poco más elevada debido a que ya es un control directamente continuo, ¿no? Voy identificando o voy revisando o haciendo un seguimiento constante a mis equipos. El otro dice mejoramiento tecnológico de equipos por reemplazo de componentes, integración de componentes adicionales. Si es que yo identifico que mi equipo está operando una muy baja eficiencia y que si es que yo encuentro en el mercado un equipo de las mismas características a una mayor eficiencia, puede ser caso de que me resulte rentable
en sustituir o cambiar de equipo. Esto pues obviamente infiere una inversión elevada. Por ejemplo, si es una caldera, mi caldera ya tiene más de 50 años, realizar un estudio de factibilidad en función de mi operación, qué nueva caldera debo adquirir, de qué potencia, en qué condiciones, qué combustible debe consumir. Entonces, obviamente eso va a mejorar significativamente la eficiencia, pero infiere una inversión elevada, que tiene relación con el último punto que dice recambio e innovación tecnológica, reemplazo de equipos, rediseño de sistemas completos. Sí, se puede dar el caso de que no solo sea necesario cambiar el equipo, sino todo el sistema, todo el cableado eléctrico, las tuberías, la ductería, etcétera. Entonces, a medida de lo que yo vaya encontrando, obviamente se espera de que para yo poder o sufrir una mayor inversión en el proceso, es porque los ahorros o la variación de eficiencia es significativa, y eso llevado a un tema o un término económico, pueda llegar a ser tranquilamente rentable. Y eso pues voy encontrando de esa manera proyectos sostenibles en donde tenga ahorros energéticos, ambientales. Recuerden, si es que yo ahorro energía, proporcionalmente estoy cuidando el medio ambiente, ya que estoy consumiendo menos energía. Y un tema social, pues instalaciones o implementación de eficiencia energética puede dar fuentes de trabajo. Puede hacer caso de que adquiramos equipos ya más automatizados en donde el mejore el trabajo del operario, no se arriesgue no sé, no tenga riesgos de operación, etcétera. Entonces, muchas bondades, muchas ventajas que se tiene aquí en el área de eficiencia energética. Muy bien, entonces esta es la primera clase dentro de oportunidades de mejora en la parte industrial. Los espero el día de mañana con el siguiente video, y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.